Yo tenía 69 años el día que mi nuera Andrea Mesa me exigió que le entregara mi casa de $300,000. Me negué. Ella enloqueció y amenazó con demandarme judicialmente. Pero cuando llegamos a la reunión con mi abogado, él se echó a reír y movió la cabeza. Por primera vez en meses, me sentí poderosa. Y lo que él hizo a continuación arruinó completamente los planes de ella. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento. Porque el infierno no empezó ese día. Empezó mucho antes, con pequeñas cosas que yo no quise ver. Todo comenzó una tarde de martes. Andrea llegó a mi casa sin avisar. Traía una carpeta bajo el brazo y una expresión que no supe descifrar hasta que fue demasiado tarde. Alberto, mi hijo, venía detrás de ella, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo. Ni siquiera me saludó con un beso. Entró directo a la sala, se sentó en el sofá como si fuera la dueña, y dejó caer unos papeles sobre la mesa de centro. Papeles que cambiaron todo. Alberto se quedó parado junto a la puerta. No me miró. No dijo nada. Solo estaba ahí, como una sombra sin voz. Andrea habló primero. Me dijo que era lo mejor para todos. Que Alberto necesitaba un patrimonio sólido. Que yo ya estaba vieja y que no tenía sentido que una propiedad de ese valor quedara a mi nombre cuando ellos podían aprovecharla mejor. Usó la palabra aprovechar. Como si yo fuera un desperdicio. Como si mi existencia fuera un obstáculo que había que remover. La casa valía $300,000. No era un palacio, pero era mía. La había comprado con el dinero del seguro de vida de mi esposo, después de que él muriera hace 12 años. Cada pared guardaba su memoria. Cada rincón olía a los años que pasamos juntos. Y ahora, mi propia sangre quería arrancarme eso también. Le dije que no. Fue lo único que pude decir. Un no seco, firme, que salió desde algún lugar profundo que ni yo sabía que todavía existía. Andrea frunció el ceño. Alberto levantó la vista por primera vez, pero no dijo nada. Ninguna defensa. Ningún apoyo. Solo silencio. Entonces ella cambió de tono. Me dijo que si no firmaba por las buenas, buscaría la forma de hacerlo por las malas. Que tenía contactos. Que conocía abogados. Que podía demostrar que yo ya no estaba en condiciones de administrar mis bienes. Dijo la palabra incapacidad con una sonrisa fría, como si fuera un regalo envuelto en amenaza. Me levanté de la silla. Les pedí que se fueran. Andrea recogió sus papeles con calma, como si ya hubiera ganado. Alberto me miró por un segundo, y juro que vi algo en sus ojos. Algo parecido a la vergüenza. Pero no fue suficiente. No dijo nada. No hizo nada. Salió detrás de ella como un hombre sin voluntad propia. Cuando cerré la puerta, me quedé parada en el pasillo, temblando. No de miedo. De rabia. De tristeza. De una mezcla de todo lo que se acumula cuando te das cuenta de que la gente que más amaste la vida te ve como algo que hay que quitar del camino. Fui a la cocina. Había preparado té, como siempre hacía cuando Alberto venía a visitarme. Pero él no había tomado ni un sorbo. La taza seguía llena, fría, abandonada. Igual que yo. Me senté frente a esa mesa vacía y me permití llorar. No con sollozos. Solo con lágrimas silenciosas que rodaban sin permiso. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordando los años en que Alberto era un niño. Recordando cuando me abrazaba antes de dormir. Cuando me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Cuando me prometía que siempre me iba a cuidar. Y ahora estaba ahí, al lado de esa mujer, exigiéndome que le regalara mi vida entera. Pensé en llamarlo. Tomé el teléfono varias veces, pero siempre lo dejaba de nuevo sobre la mesa de noche. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué me dolía? ¿Qué me sentía traicionada? ¿Qué necesitaba que él eligiera, aunque fuera una sola vez, estar de mi lado? No. No iba a rogarle. No iba a humillarme más de lo que ya me habían humillado. Los días siguientes fueron peores. Alberto no me llamó. Ni un mensaje. Ni una disculpa. Nada. Andrea, en cambio, sí. Me mandó un mensaje largo, lleno de palabras bonitas y argumentos fríos. Decía que lo hacía por el bien de la familia. Que yo no entendía las necesidades de las nuevas generaciones. Que ellos tenían planes, proyectos,
sueños que requerían estabilidad económica, y que mi casa era la solución. Leí ese mensaje 5 veces. Cada vez me enfurecía más. Borré su número. Bloqueé su contacto. Pero el daño ya estaba hecho. Porque no era solo lo que ella decía. Era que Alberto no me defendía. Era que mi propio hijo me había abandonado en manos de esa mujer. Empecé a recordar cosas. Pequeñas cosas que antes había ignorado. Como aquella vez que organizaron una cena familiar y no me invitaron. Alberto me dijo que había sido un olvido. Que estaban muy ocupados. Que la próxima vez sería diferente. Pero nunca hubo próxima vez. O cuando cumplí 68 años y nadie vino a visitarme. Andrea subió fotos a las redes sociales de un paseo que hicieron ese mismo día. Sonriendo. Felices. Cini. Yo siempre encontraba excusas. Siempre justificaba. Siempre decía que estaban ocupados, que tenían su vida, que yo no podía exigirles atención. Pero ahora todo tenía sentido. No era descuido. Era intención. Me estaban borrando. Poco a poco. Silenciosamente. Y yo había dejado que pasara. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontré una foto vieja. Era de Alberto cuando tenía 10 años. Estábamos en el parque. Él tenía helado en la cara y yo lo abrazaba. Los dos reíamos. Me quedé mirando esa imagen durante horas. ¿Qué había pasado? ¿En qué momento ese niño se había convertido en un hombre que me veía como un problema? Lloré otra vez. Pero esta vez fue diferente. Porque junto con la tristeza, empezó a crecer algo más. Algo frío. Algo duro. Una certeza. No iba a dejar que me quitaran lo único que me quedaba. No iba a regalar mi dignidad. No iba a firmar esos papeles. Y si Andrea quería pelea, la iba a tener. Busqué en mi agenda el número del abogado que había ayudado a mi esposo años atrás. Daniel Galés. Un hombre serio, de palabra firme, que siempre había sido justo con nosotros. Marqué su número con manos temblorosas. Contestó al tercer timbre. Le expliqué la situación. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que no me preocupara, que fuera a su oficina al día siguiente, y que llevara todos los documentos que tuviera sobre la casa. Esa noche dormí un poco mejor. No porque el problema se hubiera resuelto, sino porque por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola. Que alguien me escuchaba, que alguien me creía, y que tal vez, solo tal vez, todavía había una forma de salir de esto con la frente en alto. Esa madrugada me desperté con un nudo en el estómago. No había sido un sueño. Todo era real. Mi hijo quería quitarme mi casa. Y yo estaba sola, tratando de entender cómo había llegado hasta ese punto. Me levanté antes del amanecer. Preparé café, aunque sabía que no iba a poder tomarlo. Me senté en la mesa de la cocina, con las manos temblando alrededor de la taza caliente, y dejé que mi mente viajara hacia atrás. Porque esto no había empezado de repente. Había señales. Pequeñas exclusiones que yo había ignorado, pensando que eran casualidades. Pero ahora, con el dolor fresco en el pecho, todo cobraba sentido. Recordé la Navidad del año pasado. Alberto me había llamado 2 días antes para decirme que no iban a poder venir. Que tenían planes con la familia de Andrea. Que lo sentía mucho. Que me compensarían después. Yo le dije que no se preocupara. Que lo entendía. Que era normal que quisieran pasar tiempo con todos. Pero en la tarde del 25 de diciembre, mientras comía sola frente al televisor, vi las fotos que Andrea había subido a sus redes sociales. Estaban en mi ciudad. En un restaurante a 15 minutos de mi casa. Celebrando con amigos. Riendo, brindando. No estaban con la familia de ella. Estaban aquí, cerca, y no habían venido a verme. Llamé a Alberto esa noche. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, que estaban cansados, que habían tenido un día largo. No mencionó el restaurante. No mencionó las fotos. Y yo no dije nada. Solo tragué el dolor y seguí adelante. Luego estaba el cumpleaños de mi nieta, Sofía, la hija de Alberto. Tenía 7 años y yo la adoraba.
Le compré un vestido rosado que había visto en una tienda del centro. Me gasté más de lo que debía, pero quería que supiera que su abuela pensaba en ella. Le envié un mensaje a Alberto preguntándole cuándo podía pasar a dejárselo. Me respondió 3 días después. Me dijo que estaban muy ocupados, que mejor se lo dejara en la portería de su edificio. En la portería, como si fuera un paquete cualquiera, como si yo no mereciera ni 5 minutos para ver a mi nieta. Dejé el vestido envuelto con un moño grande y una tarjeta que decía: para mi Sofía, con todo mi amor, abuela Alma. Nunca supe si lo recibió. Nunca me llamaron para agradecer. Nunca vi una foto de ella usándolo. Otra vez me dije que estaban ocupados, que los tiempos modernos eran así, que las familias ya no funcionaban como antes. Pero la verdad era otra. La verdad era que me estaban apartando. Recordé también el Día de las Madres de hace 6 meses. Esperé toda la mañana una llamada. Nada. A mediodía, les envié un mensaje. Les dije que los quería, que esperaba verlos pronto. Alberto me respondió con un emoji de corazón. Nada más. Ni una palabra. Ni una disculpa. Solo un corazón vacío en una pantalla fría. Andrea no respondió. Esa noche vi sus redes sociales otra vez. Habían ido a almorzar con la mamá de Andrea. Las fotos mostraban una mesa llena de comida, flores, abrazos. La mamá de Andrea sonreía rodeada de su familia. Yo estaba en mi casa, mirando esas imágenes, sintiéndome invisible. Hubo más. Muchas más veces. Como cuando organizaron una reunión familiar para presentar a los nuevos vecinos de su edificio. Me enteré por una prima que estuvo ahí. Me dijo que había sido una tarde linda, que Alberto había cocinado, que todos habían llevado algo. Yo no fui invitada. Cuando le pregunté a Alberto por qué no me habían dicho nada, me contestó que había sido algo de último momento. Que no querían molestarme. Que sabían que yo no me llevaba bien con mucha gente. Mentira. Siempre me había llevado bien con todos. Siempre fui amable, generosa, dispuesta. Pero esa era la excusa que él usaba para justificar mi ausencia. O aquella vez que tuvieron un problema con el carro y necesitaban dinero urgente. Alberto me llamó llorando. Me dijo que no sabía qué hacer. Que necesitaban $2,000 para arreglarlo. Que si no lo hacían, no iban a poder trabajar. Yo no lo pensé 2 veces. Fui al banco esa misma tarde y le transferí el dinero. Le dije que no se preocupara. Que para eso estaba su madre. Pasaron 3 meses y nunca me devolvieron nada. Tampoco me lo agradecieron más allá de un mensaje rápido el día que les di el dinero. Pero cuando yo necesité ayuda para cambiar una lámpara del techo que se había fundido, le pedí a Alberto que viniera. Me dijo que estaba muy ocupado. Que mejor llamara a un electricista. Un electricista me cobró $50 por algo que a él le hubiera tomado 10 minutos. Cada recuerdo era una piedra más en el pecho. Cada exclusión, cada mentira, cada momento en que eligieron a otros antes que a mí, ahora tenía peso. Ahora dolía de verdad. Porque no eran errores. No eran olvidos. Era un patrón. Un plan silencioso para borrarme de sus vidas sin que yo me diera cuenta. Me levanté de la mesa y fui a mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba las cartas viejas. Encontré una que Alberto me había escrito cuando tenía 15 años. Estaba en un campamento de verano y me extrañaba. La carta decía: mamá, te extraño mucho. No veo la hora de volver a casa. Eres la mejor mamá del mundo. Te amo. Apreté esa carta contra mi pecho y lloré. Lloré por ese niño que me amaba. Lloré por el hombre en que se había convertido. Lloré por todo lo que habíamos perdido. Pero también sentí algo más. Sentí rabia. Porque yo no merecía esto. Yo había dado todo. Había trabajado doble turno para que Alberto pudiera estudiar. Había renunciado a mis sueños para que él cumpliera los suyos. Había estado ahí en cada enfermedad, en cada fracaso, en cada momento difícil. ¿Y ahora? Ahora me trataban como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Guardé la carta de nuevo en el cajón. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. Vi a una mujer de 69 años, cansada, con arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero también vi algo más. Vi determinación.
No iba a dejar que me siguieran tratando así. No iba a permitir que Andrea me quitara lo único que me quedaba. Y no iba a quedarme callada mientras mi hijo me abandonaba. Esa tarde, antes de ir a la cita con Daniel Galés, busqué todos los documentos importantes. La escritura de la casa. El certificado de defunción de mi esposo. Los recibos de pago de impuestos. Todo lo que pudiera necesitar. Los puse en una carpeta vieja de color café. Esa carpeta había sido de mi esposo. Él la usaba para guardar papeles importantes. Ahora yo la usaría para defenderme. Miré el reloj. Faltaban 2 horas para la cita. Me cambié de ropa. Me puse un vestido sencillo, de color gris, y me recogí el cabello. Quería verme digna. Quería que Daniel supiera que no estaba ahí para victimizarme. Estaba ahí para pelear. Antes de salir, me detuve frente a la foto de mi esposo que colgaba en la sala. Le hablé en voz baja, como hacía a veces cuando me sentía sola. Le dije, no voy a dejar que nos quiten esto. No voy a dejar que olviden quiénes somos. Cerré la puerta de mi casa con llave. Caminé hacia la parada del autobús con la carpeta bajo el brazo y el corazón latiendo fuerte. No sabía qué iba a pasar en esa reunión. No sabía si Daniel podría ayudarme. Pero sabía una cosa con certeza. Ya no iba a ser la mujer que se quedaba callada. Ya no iba a justificar lo injustificable. Ya no iba a permitir que me borraran. Iba a pelear. Y si tenía que hacerlo sola, lo haría. El autobús iba lleno. Me senté junto a la ventana y abracé la carpeta contra mi pecho. Afuera, la ciudad pasaba rápido, pero yo apenas la veía. Mi mente estaba atrapada en un solo pensamiento. Mi hijo me había abandonado. No era una sospecha. No era una exageración. Era un hecho. Y aceptarlo dolía más que cualquier golpe físico. Porque una cosa es que te traicione un extraño. Otra muy distinta es que lo haga la persona que llevaste en tu vientre. La persona a la que le diste todo sin pedir nada a cambio. Miré por la ventana y vi a una madre joven caminando con su hijo de la mano. El niño reía. Ella lo miraba con ternura. Y yo sentí una punzada en el pecho tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. ¿Cuándo había sido la última vez que Alberto me miró así? ¿Cuándo fue la última vez que me tomó de la mano? ¿Cuándo dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo? No lo sabía. Y eso era lo peor. Que no había habido un momento claro. No hubo una pelea grande. No hubo un portazo. Solo un distanciamiento lento, silencioso, que yo no supe detener. El autobús frenó en seco y casi pierdo el equilibrio. Me aferré al asiento de adelante y respiré hondo. Tenía que concentrarme. Tenía que llegar a esa oficina con la mente clara. Bajé 3 cuadras antes de mi parada. Necesitaba caminar. Necesitaba aire. Necesitaba ordenar mis pensamientos antes de enfrentar a Daniel. Las calles estaban tranquilas. Era media tarde y el sol pegaba fuerte. Caminé despacio, sintiendo el peso de la carpeta en mis manos. Cada paso me acercaba a una verdad que ya no podía negar. Mi familia me había apartado. Y ahora querían quitarme lo único que me quedaba. Llegué al edificio donde estaba la oficina de Daniel. Era un lugar viejo, de esos con paredes de ladrillo y escaleras de madera que crujen al pisarlas. Subí lentamente, aferrándome al pasamanos. La puerta tenía una placa dorada que decía, Daniel Galés, abogado. Toqué 2 veces y esperé. Me abrió un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y lentes de marco grueso. Me reconoció de inmediato. Alma, dijo con una sonrisa cálida. Pasa, por favor. Entré a una oficina pequeña pero ordenada. Había libreros llenos de expedientes, un escritorio de madera oscura y 2 sillas frente a él. Todo olía a papel viejo y café recién hecho. Daniel me ofreció asiento y se sentó frente a mí. Me miró con atención, como si pudiera leer todo lo que yo no estaba diciendo. Cuéntame todo desde el principio, me dijo con voz suave. Y yo lo hice. Le conté sobre la visita de Andrea y Alberto. Sobre los papeles que querían que firmara. Sobre las amenazas. Sobre el abandono. Sobre todas las veces que me habían excluido. Hablé sin parar durante casi 20 minutos. Daniel no me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía,
Tomaba notas y me miraba con una mezcla de preocupación y algo más. Algo que no supe identificar hasta después. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Daniel dejó la pluma sobre el escritorio y se recostó en su silla. Se quitó los lentes y se frotó los ojos. Alma, me dijo finalmente, ¿tienes idea de por qué tu nuera quiere esa casa con tanta desesperación? Yo negué con la cabeza. Supongo que por el dinero, respondí. Vale $300,000. No es poco. Daniel asintió lentamente. Pero hay algo más, dijo. Nadie amenaza con demandas legales por una casa a menos que tenga un plan detrás. Un plan específico. Me incliné hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu nuera no solo quiere tu casa. Quiere sacarte del camino. Y probablemente tenga deudas o problemas económicos que tú no conoces. Sentí un escalofrío. ¿Cómo lo sabes? Porque he visto muchos casos así, respondió Daniel. Y siempre hay un patrón. Primero te aíslan. Luego te convencen de que eres una carga. Y finalmente te quitan todo, haciéndote creer que es por tu propio bien. Eso era exactamente lo que estaba pasando. Cada palabra de Daniel resonaba en mi cabeza como un eco doloroso. ¿Y qué puedo hacer? Pregunté con voz quebrada. Daniel sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de seguridad. Puedes pelear, Alma. Y puedes ganar. Pero necesito que confíes en mí. Yo asentí. Confío en ti, dije. Siempre confiamos en ti. Daniel abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó una carpeta. La abrió frente a mí y empezó a explicarme los pasos que íbamos a seguir. Primero, me dijo, vamos a revisar todos tus documentos. Quiero asegurarme de que tu casa está completamente a tu nombre y de que no hay ninguna deuda o gravamen que puedan usar en tu contra. Saqué los papeles de mi carpeta y se los entregué. Daniel los revisó con cuidado, uno por uno. Asentía, fruncía el ceño, tomaba notas. Todo está en orden, dijo después de un rato. La casa es tuya. No hay deudas. No hay nada que puedan usar legalmente para quitártela. Sentí un alivio enorme. Entonces no pueden hacer nada, dije casi susurrando. Daniel me miró directo a los ojos. Legalmente no. Pero eso no significa que no lo vayan a intentar. Van a presionarte. Van a amenazarte. Van a intentar hacerte sentir culpable. Y si eso no funciona, van a buscar la forma de declararte incapaz. Incapaz. Esa palabra otra vez. La misma que Andrea había usado. ¿Pueden hacer eso? Pregunté con miedo. Pueden intentarlo, respondió Daniel. Pero no van a lograrlo. No si yo estoy aquí. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora esperamos, dijo con calma. Déjalos que hagan su próximo movimiento. Y cuando lo hagan, estaremos listos. No entendía muy bien qué quería decir, pero asentí de todas formas. Confiaba en él. No tenía muchas opciones. Daniel cerró la carpeta y se puso de pie. Me acompañó hasta la puerta. Antes de abrirla, puso una mano en mi hombro. Alma, me dijo con firmeza. Tú no eres una carga. Tú no eres un problema. Y nadie tiene derecho a quitarte lo que es tuyo. ¿Me entiendes? Asentí con lágrimas en los ojos. Bien, dijo él. Ahora vete a casa. Descansa. Y no firmes nada. Absolutamente nada. Ni aunque te lo pidan de rodillas. Salí de esa oficina sintiéndome distinta. No más liviana. No menos triste. Pero sí más fuerte. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba de mi lado. El camino de regreso fue silencioso. Me subí al autobús y me quedé mirando por la ventana, pensando en todo lo que Daniel me había dicho. Andrea no solo quería mi casa. Quería borrarme. Quería que yo desapareciera para que ellos pudieran seguir adelante sin remordimientos. Pero yo no iba a desaparecer. No iba a firmar. No iba a regalar mi vida. Llegué a mi casa cuando ya estaba oscureciendo. Abrí la puerta, encendí las luces y me quedé parada en la sala, mirando todo a mi alrededor. Esa casa era mía. Cada mueble, cada recuerdo, cada rincón. La había comprado con el dinero del seguro de mi esposo. La había mantenido con mi trabajo. La había llenado de amor durante años.
y nadie me la iba a quitar. Fui a la cocina y me preparé un té. Me senté a la mesa y respiré hondo. Sentía que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la mujer que justificaba todo. Ya no era la madre que rogaba por atención. Ahora era una mujer que sabía lo que valía y que estaba dispuesta a pelear por lo suyo. Esa noche, antes de acostarme, recibí un mensaje de Andrea. Lo leí con el corazón acelerado. Decía: Alma, espero que hayas reconsiderado tu decisión. Esto no tiene que ser difícil. Solo queremos lo mejor para todos. Piénsalo bien. No respondí. Bloqueé su número y apagué el teléfono. Me acosté con la certeza de que la batalla apenas comenzaba, pero también con la certeza de que ya no estaba sola, y que esta vez no iba a perder. Pasaron 3 días sin noticias. 3 días en los que me desperté temprano, revisé mi teléfono y no encontré nada. Ni mensajes de Alberto, ni llamadas de Andrea. Solo silencio. Pero no era un silencio tranquilo. Era el tipo de silencio que te eriza la piel. El tipo de silencio que viene antes de la tormenta. Daniel me había dicho que esperara, que no hiciera nada hasta que ellos dieran el siguiente paso. Así que esperé, aunque cada minuto se sentía como una hora. El cuarto día, el timbre de mi casa sonó a las 9 de la mañana. Me asomé por la ventana antes de abrir. Era un hombre que no conocía. Vestía traje oscuro y llevaba un maletín en la mano. Abrí la puerta solo una rendija. ¿Sí?, pregunté con cautela. Señora Alma Rodríguez, preguntó él con voz formal. Sí, soy yo. Tengo una citación judicial para usted. Me extendió un sobremanila. Debe firmar aquí para confirmar que lo recibió. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Firmé con mano temblorosa y tomé el sobre. El hombre se fue sin decir nada más. Cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo, mirando ese sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Tenía el sello de un juzgado y mi nombre escrito con letras grandes. Lo habían hecho. Andrea había cumplido su amenaza. Me senté en el sofá y abrí el sobre con dedos torpes. Adentro había varios papeles llenos de palabras legales que apenas podía entender. Pero había una frase que entendí perfectamente: solicitud de declaración de incapacidad para administrar bienes. Andrea estaba pidiendo que me declararan incapaz, que me quitaran el derecho de manejar mi propia casa, mi propio dinero, mi propia vida. Las lágrimas empezaron a caer sin control. No de tristeza, de rabia, de indignación. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían hacer esto? Tomé el teléfono y llamé a Daniel. Contestó al segundo timbre. Me llegó una citación judicial, le dije con voz quebrada. Quieren declararme incapaz. Tranquila, Alma, respondió él con calma. Era exactamente lo que esperaba que hicieran. ¿Puedes venir a mi oficina ahora mismo? Sí, voy para allá. Trae todos los papeles. Y Alma, respira. Esto no va a salir como ellos piensan. Colgué el teléfono, tomé mi bolso y salí corriendo de la casa. El autobús tardó una eternidad en llegar. Cuando finalmente subí, me senté junto a la ventana y apreté los papeles contra mi pecho. Llegué a la oficina de Daniel casi sin aliento. Toqué la puerta y él me abrió de inmediato. Me hizo pasar y cerró la puerta detrás de mí. Siéntate, me dijo señalando la silla frente a su escritorio. Enséñame todo. Le entregué los papeles. Daniel los leyó con atención, moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando terminó, dejó los documentos sobre el escritorio y me miró. Y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Daniel se echó a reír. No fue una risa cruel. Fue una risa de incredulidad, de sorpresa, como si acabara de leer algo ridículo. Se movió hacia adelante, apoyó los codos en el escritorio y negó con la cabeza. No puedo creer que hayan sido tan tontos, dijo todavía sonriendo. Yo lo miraba sin entender. ¿Tontos?, pregunté confundida. ¿De qué hablas? Daniel tomó los papeles y me señaló una sección. Mira esto, Alma. Están basando su solicitud en que tú no puedes administrar tus bienes porque supuestamente tienes problemas de memoria y tomas decisiones irracionales. Sí, eso leí, dije con dolor.
Dicen que soy una anciana confundida. Daniel volvió a sonreír. Eso es exactamente el problema, dijo. No tienen ninguna prueba médica, ningún informe psicológico, ningún documento que respalde esa afirmación. Es solo su palabra. ¿Y eso es bueno para mí? Es excelente para ti, respondió Daniel. Porque significa que su caso es débil. Muy débil. Cualquier juez va a pedir pruebas. Y cuando no puedan presentarlas, el caso se va a caer solo. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. Entonces no pueden ganar, dije casi susurrando. No solo no pueden ganar, dijo Daniel inclinándose hacia atrás en su silla. Vamos a usar esto en tu favor. ¿Cómo? Daniel abrió un cajón y sacó otra carpeta. La puso frente a mí y la abrió. Mientras ellos perdían el tiempo armando este caso ridículo, yo hice algunas investigaciones por mi cuenta. ¿Qué tipo de investigaciones? Sobre tu nuera, respondió Daniel. Andrea Mesa. Sentí un escalofrío. ¿Qué encontraste? Daniel sacó varios papeles de la carpeta y los puso sobre el escritorio, uno por uno. Deudas. Alma. Muchas deudas. Me incliné hacia adelante para ver mejor. Había extractos bancarios, reportes de crédito, documentos de cobranza. Andrea tiene deudas por más de $80,000, continuó Daniel. Tarjetas de crédito, préstamos personales, un crédito automotriz que no ha pagado en 6 meses. Está ahogada financieramente. ¿Cómo conseguiste esto? Pregunté asombrada. Tengo contactos, respondió Daniel con una sonrisa. Y cuando alguien intenta hacerle daño a un cliente mío, yo me aseguro de saber exactamente con quién estamos tratando. Miré los papeles sin poder creer lo que veía. $80,000. Andrea estaba desesperada por dinero. Por eso quería mi casa. No era por Alberto. No era por la familia. Era por ella. Por sus deudas. Por su codicia. Hay más, dijo Daniel sacando otro documento. Andrea intentó vender una propiedad que estaba a nombre de su madre hace 2 años. Falsificó su firma en los documentos de venta. La madre la demandó y ganó. Hay una sentencia judicial en su contra. No podía hablar. Solo miraba esos papeles sintiendo cómo todo empezaba a encajar. Tu nuera es una estafadora, Alma, dijo Daniel con seriedad. Y tu hijo probablemente no tiene idea de la mitad de las cosas que ella hace. ¿Alberto sabe sobre las deudas? Pregunté con un hilo de voz. No lo sé, respondió Daniel. Pero lo que sí sé es que ella lo está usando. Lo está manipulando para conseguir tu casa. Y cuando la consiga, probablemente lo deje. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ahora entendía lo que estaba pasando. Tristeza porque mi hijo estaba atrapado en las garras de esa mujer. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Ahora vamos a preparar nuestra defensa, respondió Daniel. Y vamos a contraatacar. Cuando lleguemos a la audiencia, vamos a presentar toda esta información. Vamos a demostrar que tú estás perfectamente capaz. Y vamos a exponer a Andrea por lo que realmente es. ¿Cuándo es la audiencia? En 2 semanas, dijo Daniel. Tenemos tiempo suficiente para prepararnos. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de todo lo que acababa de descubrir. Andrea no era solo una nuera difícil. Era una delincuente. Una manipuladora. Una mujer capaz de cualquier cosa por dinero. Y mi hijo estaba casado con ella. Daniel se puso de pie y rodeó el escritorio. Se sentó en la silla junto a mí y puso una mano sobre mi hombro. Alma, escúchame bien, dijo con firmeza. Sé que esto duele. Sé que es difícil aceptar que tu familia te está haciendo esto. Pero tienes que ser fuerte. Tienes que confiar en que vamos a ganar esto. Yo asentí, limpiándome las lágrimas. Confío en ti, Daniel. Bien, dijo él. Porque esto apenas comienza. Y cuando terminemos, Andrea va a desear nunca haberte conocido. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. Por primera vez desde que todo esto empezó, yo tenía el control. Caminé por las calles con la cabeza en alto. El sol brillaba fuerte. La gente pasaba a mi lado apresurada. Pero yo iba despacio, saboreando ese momento de claridad. Andrea había cometido un error.
Había subestimado a la vieja Alma Rodríguez. Había pensado que yo era débil, que era fácil de manipular, que me iba a quedar callada. Pero se había equivocado. Llegué a mi casa y me senté en la sala. Miré a mi alrededor, a todos los recuerdos que esas paredes guardaban. Y me hice una promesa. No iba a dejar que me quitaran nada. Ni mi casa, ni mi dignidad, ni mi derecho a vivir en paz. Iba a pelear. Y con Daniel a mi lado, iba a ganar. Esa noche dormí tranquila por primera vez en semanas. Porque ahora sabía la verdad. Y la verdad, aunque doliera, me había liberado. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de miedo y determinación. Daniel me había pedido que reuniera toda la información posible sobre mi vida, mi salud, mis finanzas. Todo lo que pudiera demostrar que yo estaba perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos. Me levanté temprano cada mañana y empecé a organizar todo. Saqué carpetas viejas de los armarios. Revisé cajones llenos de papeles. Busqué cada recibo, cada factura, cada documento que pudiera servir. Encontré los estados de cuenta de los últimos 2 años. Todos los pagos de servicios estaban al día. Ni una sola cuenta atrasada. Ni una sola deuda. Todo en perfecto orden. Encontré también las recetas médicas de mi doctora. Tomaba medicamento para la presión, nada más. Mis últimos exámenes de sangre estaban normales. Mi última consulta había sido hace 3 semanas y todo estaba bien. Llamé a mi doctora y le pedí una cita urgente. Necesitaba un informe médico completo. Ella me atendió esa misma tarde. Doctora Irene Chávez era una mujer de unos 50 años, amable y profesional. Me había atendido durante los últimos 10 años y me conocía bien. Le expliqué la situación. Le conté sobre la demanda, sobre las acusaciones de Andrea. La doctora escuchó con atención, moviendo la cabeza con desaprobación. Eso es ridículo, Alma, dijo con firmeza. Tú estás perfectamente bien, física y mentalmente. ¿Puedes darme un documento que lo certifique? Pregunté con urgencia. Por supuesto, respondió. Voy a hacerte un examen completo ahora mismo. Y te voy a dar un informe detallado. Pasé la siguiente hora respondiendo preguntas, haciendo pruebas de memoria, de coordinación, de razonamiento. La doctora me hizo recordar fechas, nombres, direcciones. Me pidió que resolviera problemas simples de matemáticas, que describiera mi rutina diaria. Todo perfecto, dijo ella al final. Tu memoria está intacta. Tu capacidad de razonamiento es normal para tu edad. No hay ningún signo de deterioro cognitivo. Sentí un alivio enorme. ¿Me darás el informe por escrito? Ya lo estoy preparando, respondió ella mientras escribía en su computadora. Lo tendrás listo en 2 días. Y Alma, si necesitas que vaya a declarar a tu favor, cuenta conmigo. Gracias, doctora, dije con lágrimas en los ojos. No sabes cuánto significa esto para mí. Salí de ese consultorio sintiéndome más fuerte. Tenía pruebas. Tenía documentos. Tenía la verdad de mi lado. Esa tarde, Daniel me llamó. Alma, necesito que vengas a mi oficina mañana. Tengo más información sobre Andrea. Información que va a cambiar todo. Llegué a su oficina temprano al día siguiente. Daniel me estaba esperando con una carpeta nueva sobre su escritorio. Esta vez era más gruesa que la anterior. Siéntate, me dijo con una expresión seria. Lo que te voy a mostrar no es fácil de ver. Pero necesitas saberlo. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Contraté a un investigador privado, empezó a explicar. Alguien que pudiera buscar más a fondo en el pasado de Andrea. ¿Y qué encontró? Pregunté con el corazón acelerado. Para empezar, Andrea Mesa no es su verdadero nombre. Me quedé helada. ¿Qué? Su nombre real es Andrea Sofía Domínguez, continuó Daniel. Cambió su apellido legalmente hace 7 años, justo antes de conocer a Alberto. ¿Por qué haría eso? Porque estaba huyendo de su pasado, respondió Daniel mostrándome otro documento. Andrea tiene antecedentes penales en otro estado. Fue acusada de fraude financiero hace 8 años. Convenció a una pareja de ancianos de que invirtieran sus ahorros en un negocio falso. Les robó casi $100,000.
No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Y fue a la cárcel? No, dijo Daniel. Llegó a un acuerdo extrajudicial. Devolvió parte del dinero y las víctimas retiraron los cargos. Pero el caso está en los registros judiciales. Me temblaban las manos. Esa mujer era una criminal, una estafadora profesional, y estaba casada con mi hijo. Hay más, continuó Daniel sacando fotografías. El investigador la siguió durante una semana. Andrea se reunió 3 veces con un abogado diferente. No el que aparece en tu citación. Roto. ¿Para qué? Daniel puso las fotos frente a mí. En una de ellas, Andrea salía de una oficina con un hombre de traje. En otra, estaban sentados en una cafetería, revisando papeles. En la tercera, Andrea le entregaba un sobre. Ese abogado se especializa en herencias y sucesiones, explicó Daniel. Creo que Andrea no solo quiere tu casa ahora. Tiene un plan a largo plazo. ¿Qué tipo de plan? Pregunté con miedo. Daniel me miró directamente a los ojos. Creo que está planeando algo más grave, Alma. Si consigue que te declaren incapaz, ella y Alberto se convertirían en tus tutores legales. Tendrían control total sobre tus bienes. Y después. Se detuvo, pero yo entendí lo que no estaba diciendo. Después podría pasar cualquier cosa. Terminé la frase con voz temblorosa. Daniel asintió. He visto casos así antes. Personas mayores declaradas incapaces, aisladas de sus familias, despojadas de todo. Y a veces, Alma, esas personas terminan en asilos donde nadie las visita, donde nadie las recuerda. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. Andrea no solo quería mi casa, quería desaparecerme, borrarme completamente de la vida de mi hijo, de la vida de mi nieta, de mi propia vida. No voy a dejar que eso pase, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Lo sé, respondió Daniel con una sonrisa. Por eso estamos reuniendo todas estas pruebas. Cuando lleguemos a esa audiencia, vamos a exponer todo. Cada mentira, cada fraude, cada plan malvado de esa mujer. ¿Alberto sabe algo de esto? Pregunté con dolor. No lo creo, dijo Daniel. Todo indica que él está siendo manipulado. Andrea es experta en eso. Sabe cómo controlar a las personas. Cómo hacerles creer que ella es la víctima. Tengo que hablar con él, dije levantándome de la silla. Daniel me detuvo. No, Alma. Todavía no. Si le dices algo ahora, él se lo va a contar a Andrea. Y ella va a cambiar su estrategia. Necesitamos el elemento sorpresa. Pero es mi hijo, dije con lágrimas. No puedo dejarlo en las manos de esa mujer sin hacer nada. Y no lo vas a dejar, me aseguró Daniel. Pero tienes que confiar en el proceso. Cuando llegue el momento, Alberto va a ver la verdad. Te lo prometo. Me senté de nuevo, limpiándome las lágrimas. Daniel tenía razón. No podía arriesgarme a que Andrea se enterara de lo que sabíamos. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada documento. Daniel tomaba notas, organizaba las pruebas, preparaba nuestra estrategia. Vamos a necesitar testigos, dijo en un momento. Gente que pueda declarar que tú estás perfectamente capaz. ¿Tienes amigos cercanos? ¿Vecinos que te conozcan bien? Pensé en Florencia, mi vecina de toda la vida. Una mujer de mi edad que vivía en la casa de al lado. Nos tomábamos café juntas todas las semanas. Ella me conocía mejor que nadie. Sí, respondí. Tengo a Florencia. Ella puede declarar por mí. Perfecto, dijo Daniel anotando el nombre. Háblale. Explícale la situación. Y dile que probablemente la vamos a llamar a declarar. Lo haré, prometí. Daniel cerró la carpeta y se recostó en su silla. Alma, me dijo con seriedad. Quiero que estés preparada para lo que viene. La audiencia no va a ser fácil. Andrea va a mentir. Va a llorar. Va a intentar pintarte como una anciana confundida. Va a decir que solo quiere protegerte. Yo asentí. Lo sé. Pero nosotros tenemos la verdad, continuó Daniel. Y la verdad siempre gana. Puede tardar. Puede doler. Pero al final, siempre gana. Salí de esa oficina con la carpeta llena de pruebas bajo el brazo.
Caminé por las calles sintiendo el peso de todo lo que había descubierto. Andrea era peor de lo que había imaginado. No era solo una nuera ambiciosa. Era una delincuente. Una mentirosa profesional. Una mujer sin escrúpulos. Y mi hijo estaba casado con ella. Mi hijo, que una vez fue un niño dulce y amoroso, ahora estaba atrapado en las redes de esa mujer. Llegué a mi casa y fui directamente a la casa de Florencia. Toqué la puerta y ella me abrió con una sonrisa. «Alma, qué sorpresa», dijo invitándome a pasar. «¿Quieres un café?» «Sí, por favor», respondí. «Y necesito hablar contigo. Es importante». Nos sentamos en su cocina y le conté todo. Cada detalle. Cada documento. Cada verdad dolorosa. Florencia escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza con incredulidad. Cuando terminé, ella tomó mis manos entre las suyas. «Alma, esa mujer es un monstruo», dijo con firmeza. «Por supuesto que voy a declarar por ti. Voy a decirle al juez la verdad. Que tú eres una de las mujeres más capaces y dignas que conozco». «Gracias, Florencia», dije con lágrimas. No sabes cuánto necesitaba oír eso. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí algo diferente. No era solo determinación. Era certeza. Certeza de que iba a ganar. De que iba a exponer a Andrea. De que iba a recuperar a mi hijo. Porque ahora tenía todo lo que necesitaba. Pruebas. Testigos. La verdad. Y la verdad, como había dicho Daniel, siempre gana. Faltaban 5 días para la audiencia. 5 días que se sentían como una eternidad y como un suspiro al mismo tiempo. Daniel me había dicho que estuviéramos listas para cualquier cosa. Que Andrea probablemente intentaría algo antes del día de la corte. Y tenía razón. Era un martes por la tarde cuando Alberto apareció en mi puerta. Solo. Sin Andrea. Tocó el timbre 2 veces y esperó. Miré por la ventana y sentí que el corazón se me apretaba. Mi hijo estaba ahí, parado en el umbral de la casa donde había crecido, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Abrí la puerta despacio. «Hola, mamá», dijo con voz baja. «Hola, Alberto», respondí manteniendo la compostura. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Necesito hablar contigo». Dudé por un segundo, pero finalmente me hice a un lado. Él entró y se quedó parado en la sala, como un extraño en su propia casa. «¿Quieres un café?», ofrecí por costumbre. «No, gracias», respondió. «Solo quiero hablar». Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro, pero con una distancia inmensa entre nosotros. Alberto miraba al suelo. Yo esperaba. «Mamá», empezó finalmente. «Sé que las cosas están difíciles. Sé que Andrea y tú no se llevan bien. Pero esto no tiene que llegar a los tribunales». «Yo no llevé esto a los tribunales, Alberto», dije con calma. «Andrea lo hizo. Ella me demandó. Ella me acusó de ser incapaz». Él se frotó la cara con las manos. «Lo sé, mamá. Lo sé. Pero ella está preocupada por ti. Estamos preocupados por ti». «¿Preocupados?», repetí sintiendo la rabia subir. «Alberto, tu esposa quiere quitarme mi casa. Quiere declararme incapaz. ¿Y me dices que está preocupada? Ella cree que es lo mejor», insistió él sin mirarme. «Cree que ya no puedes cuidar de ti misma. Que necesitas ayuda». «Yo no necesito ayuda», dije con firmeza. «Pago mis cuentas. Voy a mis citas médicas. Mantengo mi casa. ¿Qué más quieres que haga para demostrar que estoy bien?». Alberto finalmente me miró. Sus ojos estaban cansados. «Mamá, tú no entiendes la situación económica. Nosotros tenemos gastos. Sofía necesita cosas. Andrea y yo estamos luchando para salir adelante». Ahí estaba. La verdad. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de dinero. «¿Y ustedes creen que mi casa es la solución?», dije con amargura. Él no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. «Alberto», dije tomando aire. «¿Tú sabes cuánto vale esta casa?». $300,000, respondió él. «¿Y sabes cómo la compré?». «Con el seguro del papá», dijo bajando la mirada. «Exactamente», continué. «Con el dinero del seguro de vida de tu padre».
El hombre que trabajó toda su vida para darnos un hogar. Que se mató trabajando para que tú pudieras estudiar. Que dejó ese dinero para que yo pudiera tener algo cuando él ya no estuviera. Mamá, no es solo por el dinero, intentó defenderse Alberto. Entonces, ¿por qué? Pregunté elevando la voz. ¿Por qué Andrea me amenaza? ¿Por qué me demanda? ¿Por qué ustedes me excluyen de sus vidas y ahora aparecen exigiendo que les dé todo? Alberto se puso de pie. No vine aquí a pelear, mamá. Vine a pedirte que reconsideres. Que pienses en la familia. Yo también me puse de pie. Yo siempre he pensado en la familia, Alberto. Siempre. Pero ustedes no piensan en mí. Ustedes solo piensan en lo que pueden obtener. Eso no es cierto, dijo él con voz quebrada. ¿No? Lo confronté. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a comer? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a Sofía a visitarme? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Alberto no tenía respuesta. Se quedó ahí parado, mirándome con una mezcla de culpa y frustración. Mamá, por favor, dijo finalmente. No dejes que esto destruya nuestra familia. Yo no estoy destruyendo nada, respondí con lágrimas en los ojos. Ustedes ya lo hicieron. Alberto caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y se volteó. Andrea tenía razón, dijo con frialdad. Tú ya no eres la misma. Te has vuelto amargada. Egoísta. Esas palabras me golpearon como una roca en el pecho. Vete, le dije apenas en un susurro. Vete de mi casa. Y se fue. La puerta se cerró y yo me quedé sola en medio de la sala, temblando de rabia y dolor. Me dejé caer en el sofá y lloré. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por las palabras que me había dicho. Lloré porque me había llamado egoísta cuando yo le había dado todo. Pero en medio del dolor, también sentí algo más. Sentí claridad. Alberto estaba completamente bajo el control de Andrea. Ella le había lavado el cerebro. Le había hecho creer que yo era el problema. Tomé el teléfono y llamé a Daniel. Le conté lo que había pasado. Él escuchó en silencio. Era de esperarse, dijo cuando terminé. Ese fue el último intento de Andrea de hacerte firmar. Mandó a Alberto para que te manipulara emocionalmente. Es una táctica clásica. Pues no funcionó, dije limpiándome las lágrimas. Lo sé, respondió Daniel con orgullo. Y eso la va a hacer más desesperada. Mantente alerta, Alma. No abras la puerta a nadie que no conozcas. No firmes nada. Y si vuelven a buscarte, llámame de inmediato. Lo haré, prometí. Los días siguientes fueron tensos. Me la pasaba mirando por la ventana, esperando que alguien apareciera. Pero no vino nadie. Daniel y yo nos reunimos 2 veces más para repasar todo. Practicamos las preguntas que el juez podría hacerme. Revisamos cada documento, cada prueba, cada testimonio. La doctora Irene me entregó su informe médico. Era detallado y claro. Certificaba que yo estaba en perfectas condiciones físicas y mentales, que no había ningún signo de deterioro cognitivo, que era completamente capaz de tomar mis propias decisiones. Florencia también había preparado su testimonio. Me dijo que iba a decirle al juez la verdad, que yo era una mujer fuerte, independiente, capaz, que nos veíamos todas las semanas y que ella podía confirmar que yo estaba perfectamente bien. Daniel organizó todo en carpetas separadas. Una para los documentos financieros, otra para los informes médicos, otra para las pruebas contra Andrea, y otra para los testimonios. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando las fotos viejas que colgaban de las paredes. Fotos de Alberto cuando era niño. Fotos de mi esposo. Fotos de tiempos más felices. Me pregunté cómo habíamos llegado hasta ahí. Como una familia que una vez fue unida ahora estaba destrozada. Como el amor se había convertido en demandas judiciales. Pero también me recordé a mí misma por qué estaba peleando. No solo por la casa. No solo por el dinero. Sino por mi dignidad. Por mi derecho a vivir mi vida sin que nadie me controlara. Por mi derecho a ser tratada con respeto. Me paré frente al espejo del baño y me miré.
Vi a una mujer de 69 años con arrugas profundas y cabello gris. Pero también vi a una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, que había criado a un hijo sola, que había trabajado duro toda su vida. Vi a una mujer que merecía respeto. Esa madrugada me bañé con calma. Me vestí con mi mejor ropa. Un traje sencillo de color beige que me hacía ver digna. Me recogí el cabello en un moño bajo. Me puse un poco de maquillaje. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer lista para pelear. Daniel pasó por mí temprano. Llegó en su carro viejo pero limpio. Me abrió la puerta y me ayudó a subir. ¿Lista?, me preguntó con una sonrisa. Lista, respondí con firmeza. El camino al juzgado fue silencioso. Daniel manejaba con calma mientras yo miraba por la ventana. La ciudad despertaba despacio. La gente caminaba hacia sus trabajos. Los niños iban a la escuela. Todo parecía normal. Pero para mí, ese día era el más importante de mi vida. Llegamos al juzgado y subimos las escaleras. Era un edificio viejo, con pasillos largos y puertas de madera pesada. Daniel cargaba todas las carpetas. Yo llevaba mi bolso apretado contra mi pecho. Nos sentamos en una banca afuera de la sala de audiencias. Esperamos en silencio. Y entonces los vi llegar. Alberto y Andrea. Ella vestía un traje elegante de color gris. Llevaba el cabello perfectamente peinado y maquillaje impecable. Se veía como una mujer profesional, preocupada, responsable. Pero yo sabía la verdad. Sabía quién era realmente. Alberto me miró por un segundo. Luego desvió la mirada. Se sentaron en la banca del otro lado del pasillo, lo más lejos posible de nosotros. Andrea me miró con una sonrisa fría. Una sonrisa que decía, ya gané. Pero yo no aparté la mirada. La miré fijamente, con toda la fuerza que tenía dentro. Y en ese momento supe algo con certeza. Hoy iba a desenmascarar a esa mujer. Hoy iba a exponer todas sus mentiras. Hoy iba a demostrar quién era realmente Alma Rodríguez. Y nadie, absolutamente nadie, me iba a quitar lo que era mío. La puerta de la sala de audiencias se abrió y un oficial nos hizo señas para que entráramos. Daniel me ayudó a ponerme de pie. Mis piernas temblaban, pero caminé con la cabeza en alto. La sala era más pequeña de lo que había imaginado. Había bancas de madera, un estrado donde se sentaba el juez, y 2 mesas enfrentadas. Una para nosotros, otra para Andrea y Alberto. El juez era un hombre mayor, de unos 65 años, con lentes y una expresión seria. Se llamaba Teodoro Dainais, según la placa sobre su escritorio. Todos de pie, ordenó el oficial. El juez Dainais entró y todos nos pusimos de pie. Cuando él se sentó, nosotros hicimos lo mismo. El juez revisó unos papeles frente a él y luego nos miró. Estamos aquí para la solicitud de declaración de incapacidad presentada por la señora Andrea Mesa de Rodríguez en contra de la señora Alma Rodríguez, dijo con voz firme. Sentí un escalofrío al escuchar mis nombres en ese contexto oficial. Procederemos primero con la parte demandante, continuó el juez. Señora Mesa, puede comenzar. Andrea se puso de pie. Se veía serena, confiada. Empezó a hablar con voz suave y preocupada. Su señoría, comenzó. Vengo aquí hoy por mi suegra, Alma Rodríguez. Es una mujer que amo y respeto profundamente. Pero en los últimos meses he notado cambios preocupantes en su comportamiento. Mentira. La primera de muchas. Ha olvidado citas importantes, continuó Andrea. Ha tenido problemas para pagar sus cuentas a tiempo. Ha tomado decisiones financieras irracionales. Nosotros, su familia, estamos preocupados por su bienestar. El juez la escuchaba sin expresión. ¿Tiene pruebas de estos comportamientos?, preguntó. Andrea sacó unos papeles de su carpeta. Aquí tengo testimonios de vecinos que han visto a mi suegra confundida. Tengo recibos de servicios que supuestamente no pagó a tiempo. Daniel se inclinó hacia mí y susurró. Mentiras. Todo mentiras. El juez tomó los papeles y los revisó. ¿Algo más? Andrea asintió. Su señoría, la casa de mi suegra vale $300,000. Es su único patrimonio. Si algo le pasa, si toma decisiones equivocadas, podría perderlo todo.
Solo queremos protegerla. Protegerla. La palabra me dio náuseas. Alberto se puso de pie entonces. Su señoría, ¿puedo agregar algo?, dijo con voz temblorosa. Adelante, respondió el juez. Mi madre siempre ha sido una mujer fuerte, dijo Alberto. Pero desde que mi padre murió, ha cambiado. Se ha aislado. Ha rechazado nuestra ayuda. Nos preocupa que no pueda cuidar de sí misma. Escuchar a mi propio hijo decir esas palabras fue como recibir una puñalada. Pero me mantuve firme. No iba a llorar. No aquí. El juez anotó algo en sus papeles. Señora Rodríguez, dijo mirándome. ¿Tiene algo que decir? Daniel se puso de pie. Su señoría, con su permiso, me gustaría presentar nuestra defensa de forma completa. Adelante, dijo el juez. Daniel caminó hacia el centro de la sala con una de las carpetas en la mano. Su señoría, lo que acabamos de escuchar son acusaciones sin fundamento. Y voy a demostrarlo punto por punto. Abrió la carpeta y sacó los primeros documentos. Primero, los problemas financieros. Aquí están los estados de cuenta de la señora Rodríguez de los últimos 2 años. Todos los pagos están al día. No hay una sola cuenta atrasada. No hay deudas. Le entregó los papeles al juez. Él los revisó con atención. Segundo, continuó Daniel. El supuesto deterioro mental. Aquí tengo un informe médico completo de la doctora Irene Chávez, quien ha atendido a la señora Rodríguez durante 10 años. El informe certifica que ella está en perfectas condiciones físicas y mentales. Otra pila de documentos para el juez. La doctora Chávez está aquí presente para declarar si su señoría lo considera necesario, agregó Daniel señalando hacia atrás, donde la doctora estaba sentada. El juez asintió. Lo tomaré en cuenta. Daniel dio un paso adelante. Pero hay algo más, su señoría. Algo que cambia completamente el panorama de este caso. El juez levantó la vista. ¿Qué cosa? Daniel se volteó y me miró. Era el momento. El momento que habíamos planeado. Su señoría, dijo Daniel con voz firme. La señora Andrea Mesa no está aquí por preocupación. Está aquí por codicia. Andrea se puso de pie de inmediato. Eso es mentira, gritó. ¿Cómo se atreve? Orden, dijo el juez golpeando su mazo. Señora Mesa, siéntese. Letrado, presente sus pruebas. Daniel sacó otra carpeta. Esta era la más gruesa. La que contenía toda la verdad. Su señoría, la señora Andrea Mesa tiene deudas por más de $80,000, comenzó Daniel. Tarjetas de crédito, préstamos personales, un crédito automotriz en mora. Aquí están todos los documentos. Le entregó los papeles al juez. Andrea se había puesto pálida. Además, continuó Daniel, la señora Mesa tiene antecedentes penales. Fue acusada de fraude financiero hace 8 años. Estafó a una pareja de ancianos robándoles casi $100,000. No, susurró Andrea. Eso fue un malentendido. ¿Un malentendido?, preguntó Daniel elevando la voz. ¿Un malentendido que terminó en registros judiciales? ¿Un malentendido que la obligó a cambiar su apellido legalmente para escapar de su pasado? Alberto se había puesto de pie. ¿De qué estás hablando?, le preguntó a Andrea. ¿Qué es todo esto? Andrea no respondió. Solo miraba al suelo. Y hay más, su señoría, continuó Daniel implacable. La señora Mesa ha estado reuniéndose en secreto con un abogado especializado en herencias. Creemos que su plan no es solo obtener la casa de la señora Rodríguez, sino declararla incapaz para controlar todos sus bienes y eventualmente deshacerse de ella. Eso es una locura, gritó Andrea con los ojos llenos de lágrimas. Yo amo a mi suegra. ¿La ama?, preguntó Daniel. ¿Por eso la excluyó de eventos familiares? ¿Por eso no la dejó ver a su nieta? ¿Por eso la aisló sistemáticamente durante meses para poder justificar esta demanda? Andrea empezó a llorar. Pero ya no parecía una mujer preocupada. Parecía una mujer atrapada. Su señoría, dijo Daniel volviéndose hacia el juez. Tengo testigos que pueden confirmar que la señora Rodríguez está perfectamente capaz. Tengo documentos que demuestran que la señora Mesa es una estafadora con antecedentes.
Y tengo pruebas de que todo esto no es más que un plan para robarle a una anciana su único patrimonio. El juez miraba los documentos con el ceño fruncido. Se tomó varios minutos para revisarlo todo. El silencio en la sala era denso. Finalmente, el juez levantó la vista. Señora Mesa, dijo con voz severa. ¿Es cierto que tiene antecedentes penales por fraude? Andrea no respondió. Solo lloraba. Responda la pregunta, ordenó el juez. Sí, dijo ella finalmente con voz quebrada. Pero fue hace mucho tiempo. Yo he cambiado. ¿Y es cierto que tiene deudas por $80,000? Andrea asintió sin poder hablar. El juez se recostó en su silla. Señor Rodríguez, dijo mirando a Alberto. ¿Usted sabía sobre el pasado de su esposa? Alberto negó con la cabeza. Estaba pálido como las calorías. No, susurró. No sabía nada. El juez cerró la carpeta frente a él y nos miró a todos. He escuchado suficiente, dijo con firmeza. Esta solicitud de declaración de incapacidad no tiene fundamento alguno. La señora Alma Rodríguez ha demostrado estar en perfectas condiciones físicas y mentales para manejar sus propios asuntos. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Además, continuó el juez, las acusaciones presentadas por la parte demandante parecen estar motivadas por interés económico y no por genuina preocupación. Por lo tanto, rechazo esta solicitud en su totalidad. Golpeó el mazo. Caso cerrado. Andrea se desplomó en su silla. Alberto se quedó parado, mirándome con una expresión que no supe interpretar. ¿Sorpresa? ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? Daniel puso una mano en mi hombro. Ganamos. Alma, susurró. Ganamos. El juez se puso de pie y salió de la sala. El oficial nos indicó que podíamos irnos. Me levanté despacio. Mis piernas todavía temblaban, pero ahora era de alivio. De victoria. Andrea salió corriendo de la sala sin mirar a nadie. Alberto se quedó un momento más, mirándome desde lejos. Mamá, dijo dando un paso hacia mí. Pero yo levanté una mano. No ahora, Alberto, dije con voz firme. No ahora. Él asintió y salió detrás de Andrea. Daniel me abrazó. Lo hiciste increíble, Alma, me dijo. Estoy orgulloso de ti. Salimos del juzgado juntos. Afuera, el sol brillaba con fuerza. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones. La doctora Irene y Florencia me estaban esperando afuera. Corrieron hacia mí y me abrazaron. Sabíamos que ibas a ganar, dijo Florencia con lágrimas de alegría. Eres una mujer increíble, Alma, agregó la doctora. Los cuatro nos quedamos ahí parados, bajo el sol, saboreando esa victoria que había costado tanto dolor. Pero yo sabía que esto no había terminado. Había ganado la batalla legal. Pero la batalla por recuperar a mi hijo apenas comenzaba. Pasaron 2 semanas después de la audiencia. 2 semanas en las que mi casa volvió a sentirse como un hogar y no como un campo de batalla. 2 semanas en las que finalmente pude dormir en paz. Daniel me había llamado para decirme que Andrea había retirado cualquier intención de apelar. El caso estaba cerrado. Mi casa seguía siendo mía. Mi vida seguía siendo mía. Pero había un vacío que no se llenaba. Alberto no me había llamado. No había venido a verme. No había dicho una sola palabra desde el día de la audiencia. Yo tampoco lo había buscado. Necesitaba tiempo. Necesitaba sanar. Necesitaba entender cómo seguir adelante después de todo lo que había pasado. Una tarde de jueves, estaba regando las plantas del jardín cuando escuché pasos detrás de mí. Me volteé y ahí estaba él. Alberto. Solo. Con los ojos rojos y una expresión de dolor que nunca le había visto. Mamá, dijo con voz quebrada. ¿Podemos hablar? Dejé la regadera en el suelo y lo miré. Por un momento pensé en decirle que no. En cerrarle la puerta como él me había cerrado el corazón tantas veces. Pero era mi hijo. Y a pesar de todo, todavía lo amaba. Pasa, dije simplemente. Entramos a la sala. Alberto se sentó en el sofá donde tantas veces había jugado de niño. Yo me senté frente a él en la silla de mi esposo. No sé por dónde empezar, dijo él después de un largo silencio. Empieza por la verdad, respondí con calma. Alberto respiró hondo.
Me divorcié de Andrea, dijo. Hace una semana. Ya no está en mi vida. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. ¿Y Sofía? Sofía está conmigo, respondió. Andrea intentó llevársela, pero la jueza le dio la custodia a mí. Especialmente después de que se enterara de todo el historial de Andrea. ¿Todo el historial?, pregunté. Alberto asintió con la cabeza gacha. Después de la audiencia, contraté a un investigador. Necesitaba saber con quién había estado casado todos estos años. Y lo que descubrí... Mamá, no tienes idea. Cuéntame. Dije. Andrea no solo tenía deudas y antecedentes penales, empezó a explicar. Descubrí que se había casado antes. 2 veces. Y en ambos casos había hecho exactamente lo mismo. Se casaba con hombres que tenían padres mayores con propiedades. Los manipulaba. Conseguía acceso a las herencias. Y luego desaparecía. Me quedé helada. Era peor de lo que había imaginado. Yo era el tercero, mamá, continuó Alberto con lágrimas en los ojos. El tercer idiota que cayó en su trampa. Y casi te pierdo por mi culpa. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Yo solo lo miraba, sin saber qué decir. Ella me convenció de que tú estabas cambiando, dijo. De que te estabas volviendo difícil. De que no querías a Sofía. De que nos rechazabas. Todo era mentira. Todo. Y yo le creí. ¿Por qué?, pregunté con dolor. ¿Por qué le creíste a ella y no a mí? Alberto se cubrió la cara con las manos. Porque era más fácil, mamá. Porque ella me hacía sentir que yo era el héroe. Que yo estaba protegiendo a mi familia. Porque yo era un cobarde que no quería ver la verdad. El silencio entre nosotros era denso. Pesado. Lleno de años de dolor acumulado. Cuando papá murió, continué Alberto. Yo me perdí. No sabía cómo ser hombre sin él. No sabía cómo cuidar de ti. No sabía cómo ser hijo. Y cuando apareció Andrea, ella llenó ese vacío. Me hizo sentir fuerte. Importante. Pero era todo una mentira. Yo cerré los ojos. El dolor en su voz era real. Pero el dolor que me había causado también era real. Mamá, dijo Alberto arrodillándose frente a mí. Sé que no merezco tu perdón. Sé que te fallé de la peor manera posible. Te abandoné cuando más me necesitabas. Dejé que esa mujer casi te destruyera. Y nunca voy a poder borrar eso. Abrí los ojos y lo miré. Mi hijo, arrodillado frente a mí, llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. Pero te estoy pidiendo una oportunidad, continuó. Una oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que tú mereces. Una oportunidad de que Sofía conozca a su abuela de verdad. Una oportunidad de reconstruir lo que yo destruí. Extendí mi mano y toqué su rostro. Alberto, dije con voz suave. Tú me rompiste el corazón. Me hiciste sentir invisible. Me hiciste dudar de mi valor como madre. Lo sé, susurró él. Pero tú sigues siendo mi hijo, continué. Y yo sigo siendo tu madre. Y el amor de una madre no se borra con errores. Por más grandes que sean. Alberto tomó mi mano y la apretó contra su mejilla. Lo siento tanto, mamá. Lo siento tanto. Lo dejé llorar. Lo dejé sacar todo el dolor, toda la culpa, todo el arrepentimiento. Y yo también lloré. Lloré por todo lo que habíamos perdido. Por todo lo que habíamos sufrido. Pero también lloré de alivio. Porque mi hijo había vuelto. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Hasta que las lágrimas se secaron y solo quedó el silencio cálido de una familia que empieza a sanar. ¿Quieres un café?, pregunté finalmente. Alberto sonrió por primera vez. Me encantaría, mamá. Fui a la cocina y preparé café como solía hacer cuando él venía a visitarme de niño. Con 2 cucharadas de azúcar y un poco de leche. Todavía recordaba cómo le gustaba. Nos sentamos a la mesa de la cocina, tomando café en silencio. Era un silencio diferente. No era incómodo. Era el silencio de 2 personas que están aprendiendo a estar juntas otra vez. Sofía pregunta por ti, dijo Alberto después de un rato. Todos los días me pregunta cuándo va a volver a ver a la abuela Alma. Sentí que mi corazón se llenaba. ¿De verdad? Alberto asintió.
Andrea le decía que tú no querías verla, que estabas enojada con ella. Pero Sofía nunca le creyó del todo. Ella siempre te ha querido. Yo quiero verla, dije con urgencia. Quiero recuperar el tiempo perdido. ¿Podemos venir mañana?, ofreció Alberto. Si tú quieres. Sí, respondí. Por favor. Alberto se terminó su café y se puso de pie. Tengo que irme, dijo. Sofía sale de la escuela en 1 hora y tengo que recogerla. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, él se detuvo y me abrazó. Un abrazo largo, fuerte, como los que me daba cuando era niño. Te amo, mamá, susurró. Y voy a pasarme el resto de mi vida demostrándote que merezco tu perdón. Yo ya te perdoné, Alberto, dije abrazándolo más fuerte. Ahora tienes que perdonarte tú. Se fue con una sonrisa triste pero esperanzada. Yo me quedé en la puerta, viéndolo alejarse, sintiendo que algo dentro de mí empezaba a sanar. Al día siguiente, el timbre sonó a las 4 de la tarde. Abrí la puerta y ahí estaba Sofía, mi nieta, con sus 8 años y su sonrisa enorme. Abuela, gritó lanzándose a mis brazos. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo como las lágrimas volvían a caer. Mi niña, mi preciosa niña. Te extrañé mucho, dijo ella con su carita contra mi hombro. Yo también te extrañé, mi amor, respondí. Todos los días. Pasamos toda la tarde juntas. Le preparé su merienda favorita. Galletas con chocolate caliente. Jugamos en el jardín. Le mostré las fotos viejas de cuando su papá era niño. Nos reímos. Hablamos. Recuperamos el tiempo perdido. Alberto nos miraba desde la puerta de la cocina con una sonrisa. Gracias, mamá, dijo en voz baja. No me agradezcas, respondí. Esto es lo que siempre debió ser. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la sala y miré a mi alrededor. La casa se sentía diferente. Se sentía viva. Se sentía como un hogar otra vez. Florencia vino a visitarme al día siguiente. Quería saber cómo estaba. Le conté todo. Sobre Alberto. Sobre Sofía. Sobre el reencuentro. Sabía que iban a volver, dijo ella con una sonrisa. El amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Las semanas siguientes fueron las más felices que había tenido en años. Alberto venía a visitarme 2 veces por semana. A veces solo. A veces con Sofía. Poco a poco, volvimos a construir nuestra relación. Él me ayudaba con las cosas de la casa. Arreglaba lo que se rompía. Cortaba el césped. Hacíamos las cosas que solíamos hacer antes de que Andrea apareciera. Y Sofía, mi dulce Sofía, se quedaba conmigo los fines de semana. Cocinábamos juntas. Veíamos películas. Le enseñaba a tejer como mi madre me había enseñado a mí. Una tarde, mientras preparábamos galletas, Sofía me miró con sus ojos grandes. Abuela, preguntó, ¿por qué Andrea no quería que te viéramos? Respiré hondo. A veces, mi amor, las personas hacen cosas malas porque tienen miedo. Andrea tenía miedo de que ustedes me quisieran más a mí que a ella. ¿Y por eso mintió?, preguntó Sofía. Sí, mi amor. Por eso mintió. Sofía me abrazó. Yo siempre te quise, abuela. Siempre. Y yo siempre te voy a querer, respondí besando su frente. La casa que Andrea había intentado quitarme ahora estaba llena de vida otra vez. De risas. De amor. De familia verdadera. Había ganado más que un caso judicial. Había recuperado a mi hijo. Había recuperado a mi nieta. Había recuperado mi vida. Y nadie, nunca más, me la iba a quitar. Han pasado 6 meses desde la audiencia. 6 meses desde que desenmascaré a Andrea. 6 meses desde que recuperé mi vida. Ahora, sentada en mi sala, con una taza de té caliente entre las manos, puedo mirar atrás y ver todo el camino que recorrí. Todo el dolor, todo el miedo, toda la soledad, pero también toda la fuerza que encontré cuando pensé que no me quedaba nada. Mi casa sigue siendo mía. Cada pared, cada rincón, cada memoria. Nadie me la quitó. Nadie me borró. Nadie me hizo desaparecer. Alberto viene a verme cada semana. A veces trae comida.
A veces solo viene a tomar café y hablar. Estamos sanando. Despacio. Con cuidado. Cómo se sanan las heridas profundas. Hace 2 semanas me pidió perdón otra vez. Le dije que ya lo había perdonado. Pero él insistió. Necesitaba decirlo. Necesitaba que yo supiera que no olvidaba lo que había hecho. Mamá, me dijo esa tarde. Voy a pasarme el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a sentirte sola. De que nunca vuelvas a dudar de tu valor. Y lo ha cumplido. No con palabras. Con acciones. Con presencia. Con amor verdadero. Sofía se ha convertido en mi compañía favorita. Los sábados son nuestros. Cocinamos juntas. Vemos películas. Le cuento historias de cuando su papá era niño. Ella se ríe y me abraza y me dice que soy la mejor abuela del mundo. Y yo le creo. Porque ahora sé que lo soy. No porque sea perfecta, sino porque estoy presente. Porque la amo sin condiciones. Porque nunca voy a abandonarla como me abandonaron a mí. La semana pasada, Sofía me hizo un dibujo en la escuela. Era de las 2. Ella y yo, de la mano, frente a mi casa. Arriba había escrito con letras grandes y desparejas: mi abuela es mi heroína. Lloré cuando lo vi. No de tristeza. De plenitud. De gratitud. De amor puro. Florencia sigue siendo mi vecina y mi amiga. Nos tomamos café todas las tardes. Me dice que estoy más joven ahora que hace 6 meses. Que mis ojos brillan diferente. Que camino con más seguridad. Y tiene razón. Porque ahora sé quién soy. Sé lo que valgo. Sé que merezco respeto. Sé que merezco amor. Y sé que no tengo que rogar por ninguna de esas cosas. Daniel se convirtió en más que mi abogado. Se convirtió en mi amigo. Viene a visitarme de vez en cuando. Me trae pan dulce de la panadería del centro. Nos sentamos en el jardín y hablamos de la vida. Me dice que mi caso fue uno de los más satisfactorios de su carrera. No porque ganáramos, sino porque vio cómo una mujer encontró su fuerza cuando todos pensaban que la había perdido. Le agradezco cada vez que lo veo. Porque sin él, no sé qué hubiera pasado. Tal vez Andrea habría ganado. Tal vez estaría en algún asilo, olvidada, borrada de la vida de mi familia. Pero eso no pasó. Y no va a pasar. Porque ahora estoy despierta. Ahora estoy alerta. Ahora sé reconocer cuando alguien intenta manipularme. De Andrea no he vuelto a saber nada. Alberto me contó que desapareció de la ciudad después del divorcio. Que intentó contactarlo una vez para pedirle dinero. Que él le dijo que no y bloqueó su número. Me preguntó si yo sentía rencor hacia ella. Le dije que no. Que sentir rencor sería darle poder sobre mí. Y ella ya no tiene ningún poder sobre mí. Siento lástima por ella. Por ser una persona tan vacía que tiene que robar para sentirse llena. Por ser tan rota que tiene que romper a otros para sentirse completa. Pero no es mi problema. Ya no. He aprendido tantas cosas en estos meses. He aprendido que el silencio no es paz. Que justificar lo injustificable no es amor. Que permitir el maltrato no es ser buena persona. He aprendido que poner límites no es egoísmo. Que defenderme no es ser mala madre. Que exigir respeto no es ser difícil. He aprendido que mi valor no depende de cuánto doy, sino de quién soy. Y soy una mujer de 69 años que sobrevivió a la muerte de su esposo, que crió a un hijo sola, que trabajó toda su vida, que casi pierde todo, y que se levantó con más fuerza que nunca. Soy Alma Rodríguez. Y mi nombre no es casualidad. Porque tengo alma. Tengo espíritu. Tengo fuego. A veces me pregunto qué les diría a otras mujeres que están pasando por lo mismo. A esas abuelas, esas madres, esas viudas que están siendo manipuladas, abandonadas, borradas por sus propias familias. Les diría que no están solas. Que lo que sienten es real. Que el dolor es válido. Que la traición duele más cuando viene de quien más amas. Les diría que no se justifiquen. Que no busquen excusas para quienes las maltratan. Que el amor verdadero no excluye. No abandona. No exige que renuncies a todo. Les diría que busquen ayuda. Que hablen. Que no se queden calladas. Que hay personas buenas como Daniel, como Florencia, como la doctora Irene,
que están dispuestas a ayudar. Les diría que peleen, que no regalen lo que les costó toda una vida construir, que sus casas, sus ahorros, su dignidad, son suyas, y que nadie tiene derecho a quitárselas. Y les diría que todavía hay tiempo, que mientras haya vida, hay esperanza, que no importa cuántos años tengan, que nunca es tarde para defenderse, para levantarse, para recuperar el control de sus vidas. Anoche, antes de dormir, fui al cuarto de mi esposo. Todavía guardo algunas de sus cosas ahí. Su reloj, su suéter favorito, la foto de nuestra boda. Me senté en la cama y le hablé como hago a veces. Le conté todo lo que había pasado. Le dije que había defendido nuestra casa, que había luchado por nuestra familia, que había sido fuerte como él siempre supo que podía ser. Y sentí su presencia. No físicamente, pero en mi corazón. Sentí que estaba orgulloso, que estaba en paz, que sabía que yo iba a estar bien. Esta mañana me desperté temprano. Preparé café. Salí al jardín a regar las plantas. El sol apenas empezaba a salir y el aire estaba fresco. Miré mi casa desde afuera. Esa casa que casi pierdo. Esa casa que representa todo lo que soy. Todo lo que he trabajado. Todo lo que amo. Y sonreí. Porque sigue siendo mía. Porque yo sigo siendo yo. Porque nadie pudo quitarme lo que realmente importa. Mi dignidad. Mi fuerza. Mi amor propio. Alberto viene a almorzar hoy. Va a traer a Sofía. Vamos a comer en el jardín como hacíamos antes. Vamos a reír. Vamos a recordar. Vamos a construir nuevos recuerdos sobre los escombros de los viejos. Y esta noche, cuando todos se vayan y me quede sola en mi casa, voy a sentarme en mi sala, en mi sillón favorito, y voy a sentir gratitud. Gratitud por haber sobrevivido. Por haber peleado. Por haber ganado. Gratitud por las personas que me apoyaron. Por las que creyeron en mí cuando yo casi dejaba de creer en mí misma. Gratitud por cada lágrima que derramé. Porque esas lágrimas me limpiaron. Me liberaron. Me transformaron. Y gratitud por esta segunda oportunidad. Por poder ver a mi nieta crecer. Por poder reconstruir mi relación con mi hijo. Por poder vivir mis últimos años en paz, rodeada de amor verdadero. Porque eso es lo que merezco. Eso es lo que todas merecemos. No merecemos ser borradas. No merecemos ser manipuladas. No merecemos ser tratadas como si fuéramos un problema. Merecemos amor. Merecemos respeto. Merecemos dignidad. Y si tenemos que pelear por eso, peleamos. Con calma. Con estrategia. Con la verdad de nuestro lado. Porque la verdad siempre gana. Puede tardar. Puede doler. Pero al final, siempre gana. Yo gané. Y ustedes también pueden ganar. Solo tienen que dar el primer paso. Buscar ayuda. Hablar. No quedarse calladas. Y recordar que mientras haya vida, mientras haya aliento, mientras haya fuerza en el corazón, siempre hay esperanza. Siempre hay una forma de levantarse. Siempre hay una forma de recuperar lo que es nuestro. Ahora les pregunto a ustedes, a todas las que me están escuchando, a todas las que han vivido algo similar. ¿Alguna vez sintieron que intentaron borrarlas de su propia historia? ¿Alguna vez tuvieron que pelear por lo que era suyo? ¿Alguna vez se sintieron invisibles en su propia familia? Si la respuesta es sí, quiero que sepan que las veo, que las escucho, que su dolor es real y válido, y que nunca, nunca es tarde para recuperar su voz. Yo soy Alma Rodríguez. Tengo 69 años. Y esta es mi historia. Una historia de dolor, de traición, de pérdida. Pero también una historia de fuerza, de dignidad, de victoria. Y si yo pude, ustedes también pueden. Nunca lo olviden.